fueron utilizadas en la línea del San Gotardo para transporte de mercancías. De 1925 a 1927 se fabricó una segunda serie de cocodrilos. Esta segunda generación tenía un 10% más de potencia. Una CE68 tenía 2 grupos motrices de 3 ejes tractores y un eje portador cada uno. La transmisión a las ruedas tractoras de la primera generación de las cocodrilo era mecánica, mediante bielas. Hasta la década de los años 60, las cocodrilos del San Gotardo fueron los imprescindibles caballos de batalla de la línea. Cerca de 40 años estuvieron trabajando en aquellas empinadas pendientes, pero el paso del tiempo es inexorable. Una a una fueron retiradas de San Gotardo para ser trasladadas a recorridos más llanos en las tierras bajas. Ya hace muchos años que las cocodrilo dejaron de rodar por las rampas del San Gotardo. Por eso estamos ahora disfrutando al contemplar en acción una de aquellas rarezas tan encantadoras como en los viejos tiempos. Entre los años 1927 y 1934, las AE47 fueron introducidas en servicio para auxiliar a las BE46 que estaban sobrepasadas de tarea. Entraron en servicio 127 de esas locomotoras, principalmente en las líneas de alta velocidad, aunque también fueron utilizadas para el remolque rápido de mercancías. Los números de serie que se les adjudicaron a las AE47 empezaban en el 10.901 y terminaban en el 11.027. Esta locomotora, que está a punto de pasar una revisión general, es por tanto la primera de su clase. Fue construida en 1927. Su disposición de ejes era 2D1. Así se trabajaba en talleres de mantenimiento hace más de 60 años. Eran oficios duros. Los capataces se encargaban del control general. En aquellos días, todos los procesos eran realizados principalmente a mano. La AE47 era bastante más potente que su predecesora de 10 años atrás, la BE46, mientras que la BE46 desarrollaba 2.320 caballos de potencia a una velocidad de 35 km por hora con una máxima de 75. La recién llegada alcanzaba los 3.120 caballos a 65 km por hora y una velocidad máxima de 100. Este incremento de potencia permitía a la AE47 traccionar 100 toneladas más de carga que la BE46, y así las modestas BE46 fueron retiradas lenta pero progresivamente del San Gotardo para ser trasladadas a trazados más llanos. Al subir la barrera vemos una muestra variada del tráfico rodado de la época. Un empleado del ferrocarril de San Gotard a punto de comenzar su ronda nocturna de inspección de las vías. Contrôleur de voie lors de sa ronde minutieuse sur la ligne du San Gotardo.
Esta locomotora es 3 veces más potente que las Cocodrilo. 2 unidades de esas gigantescas máquinas articuladas fueron encargadas por los ferrocarriles federales suizos a comienzos de 1932 para el San Gotardo. Pesaban 240 toneladas y tenían 34 metros de longitud. En el año 1939 se les incorporó una serie de mejoras técnicas. La nueva locomotora resultante desarrollaba 12.000 caballos de potencia y era por consiguiente la locomotora más potente de su tiempo. Esta AE814 fue un desarrollo ulterior de la AE47. Es como 2 locomotoras acopladas. Los sistemas mecánicos y los sistemas eléctricos de cada una de ellas son independientes en gran parte, aunque funcionan conjuntamente. Incluso en pendientes muy acusadas, este monstruo puede ir a 65 km por hora con un tren de 770 toneladas enganchado a ella. En aquellos días representaba un grave avance, pero la impresionante potencia de la 814 resultó tener sus inconvenientes. La enorme capacidad tractora de esta locomotora doble no podía ser desarrollada más que con grandes cargas y en pendientes muy acusadas. Y aquí la tenemos, la que en su día fue la locomotora más potente del mundo, la AE814 número 11.852, también conocida con el seudónimo de Landy Lock. En la actualidad puede ser contemplada en el Museo Suizo del Transporte en Lucerna. Desgraciadamente no se conserva en estado de funcionamiento. En la práctica, esta leviatán del transporte ferroviario resultaba totalmente ruinosa. Tenía un enorme peso muerto y por consiguiente solamente 3 ejemplares fueron construidos en total. No obstante, no se debe pensar que estas 3 grandes máquinas resultaran inútiles, pues condujeron al desarrollo de la serie AE46. Aquí tenemos una AE46. Doce de estas locomotoras entraron en servicio en el ferrocarril del San Gotardo entre 1941 y 1945. Por decirlo así, representan la mitad de una 814. Un tren en Goschenen con una AE46 en cabeza. Estamos en el verano de 1945. Es tiempo de tomar un pequeño refrigerio antes de partir en nuestro viaje al soleado sur. Desde un punto de vista exclusivamente técnico, estas locomotoras de 5.500 caballos de potencia y 4 ejes tractores se hallaban en condiciones de circular a altas velocidades por el San Gotardo. Sin embargo, eran más bien propensas a sufrir averías que causaban inevitablemente problemas al ferrocarril. Otro inconveniente adicional era que si el